Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo escribir pruebas automatizadas en Cypress utilizando POM o Page Object Model. ¿Qué es POM? Bueno, como probablemente ya saben, es un patrón de diseño que consiste en crear repositorios para los web elements, pero esos repositorios van clasificados en páginas, es decir, que según las páginas que tiene la aplicación que estamos testeando, así van a estar organizados nuestros web elements y nuestros métodos en nuestro testing framework. Entonces, esos elementos son los que vamos a utilizar en las pruebas, esos elementos y métodos. La ventaja de utilizar, así en términos generales, la ventaja de utilizar POM es que hace que la mantenibilidad del testing framework sea más fácil, más óptima. Y también reduce las posibilidades de duplicación de código. ¿Por qué utilizar POM en Cypress? Ese concepto puede sonar un poco contradictorio por el hecho de que el principal atractivo de Cypress es que podemos empezar a escribir pruebas de una vez, sin tener que preconstruir nada. Entonces, trabajar con POM significa todo lo contrario. Significa no construir pruebas de una vez, sino que tenemos que como que construir una base, construir nuestro repositorio de elementos y de métodos bien organizaditos y después empezamos a escribir pruebas. ¿Por qué utilizar POM si Cypress nos da la posibilidad de escribir pruebas sin tener que preocuparnos por eso? Bueno, en mi experiencia, los proyectos pequeñitos, es decir, si es una aplicación muy sencilla la que vamos a testear, muy sencilla, muy pequeña, tal vez haría sentido utilizar Cypress Plain. Pero si tenemos una aplicación a testear que es de mediano tamaño, una aplicación muy grande, entonces a mí me consta que escribir Cypress plano no funciona porque se vuelve muy difícil depurar nuestras pruebas y también porque se vuelve muy difícil de mantener el testing framework, incluso porque resulta difícil muchas veces entender el flujo de las pruebas cuando son pruebas un poco más complejas, con más pasos. Entonces, en síntesis, en proyectos grandes y en proyectos de mediano tamaño, mi opción siempre va a ser POM, porque a mí me consta que funciona. Si son aplicaciones pequeñitas, sí podemos utilizar así como que Cypress directo. Para este video vamos a estar utilizando esta aplicacióncita. Voy a dejar el demo, voy a dejar el link en la descripción del video. Esta aplicación es bastante sencilla. Si fuera un proyecto real, yo probablemente utilizaría Cypress Plain, pero el objetivo de este video es entender cómo funciona POM y cómo implementarlo. Así que voy a aprovechar esa aplicación, que no encontré ninguna otra como que más apropiada. Y la vamos a automatizar siguiendo POM. Para este video vamos a automatizar este flujo. Vamos a crear una cuenta de usuario. Nos vamos a loguear con esa cuenta de usuario después. Y después de eso, vamos a hacer una compra. Vamos a agregar el carrito. Y vamos a ir al carrito. Y vamos a colocar la orden. Es decir, que nuestra prueba es una prueba end-to-end para colocar una orden con un usuario creado.
creado ahí on the fly. Vamos a hacer estos flujos porque tiene varias pantallas, porque involucra varias pantallas, lo que llamaríamos varias páginas. Y sería un buen ejemplo para la implementación de POM. Para no hacer el video muy largo, yo ya instalé Cypress. Solamente lo instalé. Si aún no saben cómo instalarlo, tengo un video en español de cómo instalar Cypress. Bien, entonces vamos a empezar a crear nuestro modelo. Aquí vamos a crear una carpeta que se llame páginas, pages. Y vamos a crear otra carpeta. Ahí es que vamos a colocar todas las páginas. Y aquí vamos a crear otra para las pruebas. Veamos nuestra aplicación. Vamos a necesitar hacer clic aquí. Es lo primero que vamos a hacer es navegar a la aplicación y después hacer clic aquí. Entonces necesitamos en algún lado guardar ese web element y tenemos que también crear un método que se llame click on sign up y debemos colocarlo en algún lado también. ¿Cómo sabemos dónde colocar cada cosa? Bueno, como ese menú aparece en el home page y también aparece aquí en el cart y si cliqueo cualquiera de esos menús sigue apareciendo el menú. Entonces vemos que ese menú no es parte del home page o parte de cart o parte de login. Ese menú es parte de todas. Entonces para eso vámonos a crear, eso va a ser como que una página especial. Esa la vamos a llamar el common page. Porque ahí, y en common page vamos a crear métodos y elementos que no sean específicos de una página. Entonces vamos aquí. Vamos a crear una carpeta que se llame common page. Y aquí adentro vamos a crear dos archivos. Vamos a crear uno que se llame common page.elements.js. Ahí vamos a colocar los elementos del common page. Vamos a crear otro archivo common page.helper.js. Ahí vamos a colocar métodos que se pueden ejecutar desde el common page. Entonces la manera de crearla es así: JavaScript, export class, el nombre de la clase. Esa se llama common page elements. Listo. Y esta se llama common page helper. Bien, entonces necesitamos crear un web element para eso. Podemos inspeccionarlo y buscar el web element. Yo tengo instalado mi plugin que se llama Cypress Smart Selectors. También le voy a dejar el link en el video, que es bastante útil para automatizar rápido, encontrar web elements. Entonces lo que voy a hacer es que para encontrar ese web element voy a hacer clic derecho, selecciono aquí y le doy a Recommended Selector y él me va a copiar ese selector en formato Cypress. Solamente tengo que irme aquí a Elements. Una cosita es que los web elements yo los organizo por el tipo. Por ejemplo, bueno, eso lo voy a organizar. Los voy a llamar top menu. Entonces lo vamos a crear estático, un getter, y se va a llamar top menu. Y ahí vamos a colocar todas las opciones del top menu. Vamos a hacer return y aquí vamos a colocar cuál es esa opción del top menu. Se llama sign up.
Entonces aquí vamos a hacer get, el nombre le ponemos sign up, return, y aquí colocamos, aquí voy a pegar el selector que copié de allá, paste, y ahí está. Ahí tenemos ese web element. Ese es el formato. Ok. Entonces, aquí vamos a crear el método que se llama click on sign up option. Vamos a crear un método estático. Y aquí, en lugar de colocar el web element que estamos cliqueando, vamos a llamarlo el que creamos aquí. Para eso voy a escribir common page elements. Esa es la página, ¿verdad? Entonces escribo top menu, y del top menu yo quiero la opción sign up, y a esa opción le quiero hacer clic. Listo. Con eso creamos nuestro primer método. Entonces, ahora ese método que creamos ahí lo vamos a utilizar en el archivo de prueba. Vamos a crear una prueba que se llame place order with created user. Vamos a llamarle así. .cy.js. Y aquí vamos a escribir nuestra prueba. Entonces ese se llama place order. Vamos a llamarla así la suite. Bueno, de hecho eso se debería llamar place order, el archivo. Entonces el que vamos a llamar así, con el nombre larguísimo, es el caso de pruebas, porque ahí vamos a colocar diferentes opciones de cómo colocar una orden. Entonces se va a llamar place order with newly created user account. Ok, con una cuenta recién creada. Bien, entonces ahí tenemos la estructura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a navegar a la aplicación. Necesitamos un método en algún lado que se llame navegar a la aplicación. Entonces, como ese método es un método común, desde cualquier página podemos navegar a esa URL, entonces me hace sentido que lo coloquemos aquí. Vamos a colocar otro método aquí que se llame static. Voy a poner un espacio. Navigate to the application. Y aquí vamos a colocar código Cypress para navegar a una aplicación, para navegar a una URL, que es simplemente eso. Vamos a buscar la URL aquí y la colocamos aquí. Colocar esa URL ahí no está mal, es perfectamente aceptable, pero como estamos tratando de tener un framework bien organizado, que pudiera crecer mucho, yo preferiría colocar esa URL dentro de las constantes y llamarla desde ahí. Preferiría no usar valores así constantes ahí, sino que me crearía un archivo para las constantes de esa página. Y vamos a llamarlo common page constants.js. Y la creamos igualita. Common page constants. Bien, y aquí para acceder a cualquier propiedad de esa clase necesitamos utilizar
un getter. Eso la vamos a llamar application URL. Y eso va a retornar la URL que coloquemos ahí. Listo. Entonces, aquí en Common Page Helper, aquí en el método de navegar a la aplicación, necesitamos llamar esa URL desde allá. Voy a guardar aquí. Ok. Entonces voy a invocar Common Page Constants y de ahí Application URL. No le está llamando. Vamos a ver qué hicimos mal. Pero debió llamarla. Ok. Es un método estático. Y ahora sí debería verla. Common constant punto. Exacto. Application URL. Bien. Entonces ya tenemos nuestros métodos creados. Vamos a llamarlo aquí en la prueba. El primer paso de nuestra prueba es navegar a esa aplicación que se llama Demo Blaze. Entonces, para eso vamos a llamar la clase Common Page Helper y de ahí vamos a llamar el método que se llama Navigate to the Application. Y el segundo método, que creo que ya lo creamos, es el de hacer clic en la opción de Sign Up. Se lo podemos llamar también Common Page Helper, click on Sign Up. Y vamos a ejecutar esa prueba para ver que todo esté conectado. Le voy a poner una pausita de 2 segundos para que nosotros veamos. Para cuando termine la ejecución, espere 2 segundos. Así nosotros podemos ver que realmente, para que no pase muy rápido la ejecución. Ok, vamos a ejecutarla con Cypress Run. Y vamos a poner el parámetro "-headed" para que el browser corra arriba y lo veamos. Bien, y vemos que sí hizo lo que queríamos. Navegó y le hizo clic en Sign Up. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear una cuenta de usuario. Para eso, tenemos que crear una página que se llame Sign Up y ahí vamos a poner los elementos que están ahí. Ok, vamos acá. Vamos a crear un nuevo folder que se llame Sign Up. Y ahí vamos a crear 3 archivos. Vamos a crear uno para signup.constants. Vamos a crear otro para los elementos. Signup.elements. Y otro para los métodos. Y eso lo vamos a llamar signup.helper. Bien, vamos a crear la estructura aquí. Sign up constants. Este se va a llamar sign up elements. Pero me faltó colocarle aquí export class. Y aquí vamos a colocar export class y el nombre de la clase que se va a llamar signup.helper. Listo. Tenemos nuestras 3
nuestros 3 archivos. Estoy pensando que para colocar un nombre de usuario, si colocamos un nombre de usuario ahora y después colocamos el mismo cuando corramos la prueba de nuevo, nos va a dar un error. Por eso sería útil crear un método que genere aleatoriamente una cadena de caracteres, que es el username que vamos a utilizar. El password se lo podemos colocar fijo. El password no importa. Entonces, hagamos esto. Aquí en las constantes vamos a crear un getter que se llame test data. Ahí vamos a colocar todo el test data. Que por el momento el único que vamos a tener, el único valor que va a tener es password. Y el password lo vamos a llamar 123. Y entonces vamos a crear, aquí vamos a crear un método. No aquí, no. Sí, para generar un username. Podemos crearlo ahí. Entonces, vamos a buscar algo aquí en Stack Overflow. ¿Cómo generar? Un método para generar un string en JavaScript. Podemos utilizar ese que se ve un poco feo, pero funciona porque nada más tiene letras, mayúsculas y minúsculas y números. Nosotros le vamos a quitar la mayúscula para que el username no tenga letras mayúsculas. Ok, entonces aquí vamos a crear un método que se llame, vamos a crear ese, pero lo vamos como que a transformar un poquito. El método se va a llamar generate random username. Y ese random username va a recibir que falta eso aquí. Ok. Él va a recibir una longitud, porque el método que vimos aquí recibe una longitud. Nosotros le decimos la longitud y él genera un string de la longitud que le pasemos. Pero por defecto nosotros le vamos a poner que el username sea de 10 caracteres. Bien, tenemos eso ahí. Entonces, eso es para generar el username. Pero aquí necesitamos, aquí en nuestra aplicación, necesitamos crear esos elementos en nuestra página. Para ello, vamos a utilizar mi plugin. Ok, y vamos a crear un web element que se llame username y otro que se llame password. Vamos para acá. Aquí en elements vamos a crear un getter static get elements. Vamos a llamar elements y vamos a colocarlo todo ahí adentro. Y el primer element es un getter también aquí, username, y eso va a retornar esto, eso que copié de allá, el web element que copié. Y vamos a hacer otro así mismo para el password. Y eso va a retornar un web element que vamos a buscar aquí. Listo, tenemos, bueno, falta algo más, falta el botón.
sign up. Oh, sí, pero sí tengo sí puedo generarlo por aquí. Ok. Vamos a llamarle sign up button. Y eso va a retornar ese elemento. Y ahí ya tenemos modelados los elementos. Entonces aquí vamos a crear los métodos. Vamos a crear un método que se llame insert username y uno que se llame insert password y uno que se llame click on sign up button. Pero esos tres métodos van aquí en la carpeta de sign up, en el archivo de sign up helper. Ok, entonces vamos a crear el primero que se llama insert username. Ese método recibe un username que nosotros vamos a pasar. Bien. Y ok, entonces para eso vamos a llamar el elemento username que ya tenemos creado aquí, que es un textbox. Vamos a llamar esa clase signup elements y dentro de elements vamos a llamar el grupo que se llama elements y dentro de los elements hay uno que se llama username y ahí vamos a digitar con el método type, vamos a digitar el username. Listo. Vamos a crear otro método muy similar para el password. Ese va a recibir un password que nosotros le vamos a pasar. Y vamos a llamar esto elements.password. Y ahí vamos a digitar con el método type el password que le estamos pasando aquí. El último método es el click on sign up. Vamos a ver cómo se llama. Sí, se llama sign up el botón. Click on sign up button. Vamos a llamar la clase sign up elements y vamos a llamar los elements y dentro de elements vamos a llamar el sign up button y le vamos a hacer clic. Listo, ahí tenemos nuestros tres métodos. Ahora vamos a llamar esos métodos aquí a nuestra prueba. Vamos a llamar la clase de sign up helper y vamos a insertar el username. Como vimos, nosotros creamos un método aquí que genera usernames aleatoriamente. Vamos a utilizar ese método para generar un nombre de usuario. Una cosita que se me olvidó es que aquí yo le voy a borrar las mayúsculas. Le voy a quitar las mayúsculas para que nuestro username no tenga letras mayúsculas. Entonces, aquí vamos a crear una constante que se llame user. Y esa constante va a ser igual a, vamos a llamar el método de la clase signup_helper. Y aquí vamos a generar un username, un random username. Entonces, ese username, vamos a llamarle username mejor. Sí. Ese username es el que vamos a pasar aquí. Bien. Y vamos a llamar nuestro password, que es el que nosotros colocamos aquí. Pusimos que el password para todos los usuarios va a ser 1, 2, 3. Entonces vamos a llamarlo de aquí. Vamos a crear una constante que se llame password. Y ahí vamos a llamar signup_constants. Y de ahí vamos a buscar test data, que es este grupo que tenemos aquí.
Y dentro de test data está la propiedad password. Y esa es la que vamos a llamar aquí. Testdata.password. Listo. Entonces aquí vamos a llamar el método de la página de signup, que consiste en insertar un password. Y a ese método le vamos a pasar ese password, esa constante que creamos aquí. Password. Y por último, de signup, vamos a hacer clic en el sign up button. Listo, vamos a ejecutarlo a ver si todo está bien hasta ahora. Muy bien. Y ahí está creado nuestro usuario. Ya concluimos con la primera parte de nuestra prueba. Ahora lo que vamos a hacer es que con ese usuario que creamos, nos vamos a loguear a la aplicación. Entonces, veamos. Tenemos que hacer clic aquí en Login y después colocar las credenciales que ya tenemos. Entonces, esa opción de Login está en el Common Page. Así que para crear ese Web Element y ese Method, nos vamos a ir aquí. Vamos a Common Page. Vamos a buscar, vamos a crear el elemento primero. Entonces, en el top menu vamos a agregar otro item que se llame Get, se llame Login. Y eso va a retornar un selector, que lo vamos a copiar de aquí con clic derecho. Cyberscope Smart Selectors y Recommended Selector. Y lo vamos a pegar aquí. Listo. Ok. Ahora vamos a crear un método que se llame Click on Login Option. Hacer clic en la opción de login. Ese método va aquí indiscutiblemente. Entonces vamos a crear static click on login option. Aquí vamos a llamar los common page elements y de ahí queremos acceder al top menu y del top menu queremos seleccionar la opción login y a esa opción le vamos a hacer clic. Listo. Y con eso tenemos un nuevo método que podemos colocar aquí. Más adelante vamos a reorganizar un poquito ese código, aunque se va a ver muy limpio. Desde ya se está viendo muy limpio y muy bonito. Les voy a mostrar, vamos a ver cómo podemos nosotros como que encapsular esos métodos para que tengan sentido y para que nuestro caso de prueba sea más fácil de leer. Incluso si tiene 50 pasos, cualquiera que vea nuestro caso de prueba debería poder entender el flujo. Entonces, empecemos por decir que esta parte de aquí es el sign up. Y aquí, esto va a ser el login, pero no le voy a poner comentario ni nada, porque nosotros lo vamos como que a reorganizar. Lo voy a separar con una línea para que sigamos la idea de que este bloque es el sign up, la creación de la cuenta, y este bloque que está separado por esa línea es el login. Entonces aquí vamos a llamar Common Page Helper Click on Login Option. Bien. Entonces, ok, ya hicimos clic on Login. Ya hicimos clic aquí. Tenemos que crear una página nueva que se llame Login. Y en esa página vamos a crear un elemento que se llame Username, un elemento que se llame Password, un botón que se llame Login y un método que se llame Insert Username, Insert Password
y clic con Login Button. Veamos, vamos a crear nuestro set de archivos para el login. Vamos a crear una nueva carpeta aquí, login. Y aquí vamos a crear un archivo que se llame login.constants. Tal vez no lo vamos a utilizar ese constants, esa clase, pero no lo sabemos. Para tener como que una manera consistente de hacer la cosa, lo voy a poner de todas maneras. Y voy a crear un login.elements.js para los elementos del login y un login.helper.js para los métodos del login. Entonces vamos a crear nuestra estructura por dentro. Export class login constants. Export class login elements y export class login helper. Listo, vamos a guardar todo esto. Ok, vamos a crear los elementos. Aquí vamos a crear un getter estático que se llame elements. Y ahí vamos a colocar todos nuestros elementos. Si la página es muy grande, si el proyecto es muy grande, tiene muchos elementos, muchas cosas, yo no los crearía no lo agruparía todos como elementos. Para que me sea más fácil de acceder, yo los clasifico por el tipo. Por ejemplo, todos los botones, creo un grupo que se llame buttons y ahí coloco los botones. Uno que se llame text boxes y ahí coloco los text boxes. Uno para los checkboxes y así. Pero en este caso, que no tenemos como que muchos elementos, podemos utilizar esa clasificación de elements y ahí adentro lo agrupamos todo. Ok. Entonces en el login tenemos este web element que se llama username. Vamos a buscar el selector. Entonces aquí vamos a poner get username. Y eso va a retornar ese web element que copié de allá. Vamos a hacer otro para el password igual. Vamos a buscar el web element del password con clic derecho. Copy Cypress Smart Selectors, Recommended Selector. Y aquí vamos a colocarlo. Bien, vamos a hacer un último para hacer clic aquí en el login button. Para el login button. Vamos a buscar el selector del login button. Listo. Ahí tenemos nuestros 3 elementos que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a crear los métodos. Un método se va a llamar insert username. Y de ahí, para ese elemento, vamos a llamar el elemento que ya creamos aquí en la clase login elements. Elements username. Ok. Punto type. Y ahí, a ese método de insert username, le vamos a pasar un username. Y ese username es el mismo que vamos a digitar aquí. Ups. Listo. Vamos a hacer uno bien similar para el password. Vamos a llamar login elements. Y vamos a llamar el grupo elements. Y de ahí vamos a llamar el elemento password. Y a ese elemento le vamos a insertar con el método type. Bueno,
aquí le tenemos que pasar un password. Y ese password que le pasemos ahí es el que vamos a digitar aquí. Y el último método que nos falta es click on login button. Vamos a llamar login elements y el login button y le vamos a hacer clic. Listo. Entonces, aquí vamos a loguearnos con ese usuario que creamos. Para ello vamos a llamar login helper. Son los métodos de login. Vamos a insertar el username. Vamos a llamar el método insert username. Y ahí vamos a pasarle el username que generamos aleatoriamente cuando creamos y que utilizamos para crear la cuenta. O sea que le vamos a pasar ese username y ese password cuando lo necesitemos. Aquí el username. Ahora vamos a llamar el método login, el método insert password. Y ahí le vamos a pasar el password que tenemos aquí arriba, que es el mismo que tenemos por ahí guardado en el test data de las constantes. Y por último, vamos a hacer clic aquí en login button. Vamos a ejecutar la prueba para ver si está funcionando bien hasta ahora. No insertó el password. Vamos a ver por qué. ¿Qué hemos hecho mal? Oh. Vamos a ver qué hemos hecho mal. Password.type password. No entiendo. La verdad no entiendo por qué no está insertando el password. Si al principio sí lo estaba haciendo. Lo único que se me ocurre es que tal vez esa página no permite que utilice la misma contraseña en más de un usuario. Entonces vamos a intentar corregir eso. Lo que voy a hacer es que para la contraseña voy a colocar un valor random, un valor aleatorio también. Entonces no voy a utilizar, yo pudiera simplemente copiar ese método y colocarlo aquí también para que me genere un valor random igual que el username. Pero es que puede ser, si alguien va a mantener mi testing framework, puede resultar como que difícil de entender porque el método se llama generar random user. Entonces, para solucionar eso, lo que voy a hacer es que ese método lo voy a eliminar. No voy a generar un random user en la clase de signup, sino que voy a generar un random string en la clase común. Y eso va a aplicar para cualquier cosa random que yo quiera generar, si es un password o username o lo que sea. Entonces, me voy a ir a esta clase y voy a eliminar eso de ahí. Y lo voy a colocar en el common page, aquí en los helpers. Voy a colocar ese método aquí. Pero ese método no se va a llamar generar random username, se va a llamar generar random string. Bien. Entonces, me voy al login, al sign up. En el sign up, en el test data, ya yo no necesito tener una contraseña, porque no la voy a colocar fija. Entonces la voy a borrar para que no se preste a confusión.
Y aquí los métodos están bien, todo bien. Aquí en las pruebas es que tengo que hacer una modificacióncita. Ya no voy a llamar ese método porque no existe. El username lo voy a llamar del common helper y se llama generar un string random. Y ese mismo método lo voy a colocar, lo voy a llamar aquí para que el password también sea un string random. Y con esto es posible, espero que sí, que se solucione el tema del password. Y lo voy a ejecutar de nuevo para ver. Y no se solucionó. Yo no sé por qué no está insertando ese password. Intentemos esto. Antes, aquí, donde está insertando el password, yo le voy a dar clic al text box primero, porque puede ser que no esté enfocando el text box. Vamos a intentarlo. Entonces, lo que voy a hacer es que antes de que inserte el password, que le haga clic y vamos a ver si esto funciona. Y sí funciona. Perfecto. Sí funciona nuestra prueba hasta ahora. Oh, pero lo mismo pasó aquí. Aquí también lo voy a poner que le dé clic porque me parece que ahí tampoco no lo inserto. En la página de login no lo insertó. Entonces le voy a poner que le dé clic también antes de insertarlo. Y vamos a ver. Porque nuestro flujo dice que cree la cuenta y él la creó. Y después que haga clic en el top menú, login, la opción login, inserte el username y password y le haga clic al botón de login. Veamos que realmente se logue. Creo la cuenta. Hizo clic en login. Perfecto. Perfecto. Lo que creo que no está funcionando es esto por alguna razón. O tal vez sí está funcionando, pero no vi que se quitara el formulario de login cuando hizo clic en login. Lo voy a ejecutar de nuevo y le voy a poner una pausita un poco más larga para asegurarme de que no hay algo raro ahí. Hizo clic en sign up. Bien, el formulario se fue. Hizo clic en login. Bien, funciona. Y de hecho, aquí lo podemos ver porque aparece el username. Bien, excelente. Algo muy importante que nos faltó. Bueno, no que nos faltó, lo podemos hacer ahora. Son verificaciones. Las verificaciones son una parte vital de las pruebas, de las automatizaciones de pruebas. Entonces vamos a agregar una verificación. Vamos a verificar que cuando se loguea, el usuario aparece ahí. Dice bienvenido, usuario X. Entonces voy a crear una cuenta manualmente. Vamos a crearla así, con ese nombre todo raro. Y le voy a poner una contraseña todo rara también. Oh, se creó. Ok, ahora me voy a loguear con ese usuario. La contraseña que le puse. Bien, entonces deberíamos tener este elemento aquí. Deberíamos tener eso. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a decirle a Cypress, cuando te logues, asegúrate de que ahí diga welcome usuario X. Entonces, para eso,
vamos a crear un web element que se llame name of user. Así mismo le podemos poner y está en el common page. Entonces vamos a crear ese web element en el common page. Name of user y retorna un say.get y el selector. Esta vez lo construí manualmente. Bien, entonces aquí en los métodos correspondientes al common page vamos a crear un método que verifique el usuario logueado. Vamos a llamarlo, vamos a crearlo ahí, se llama static verify signed user. Él va a verificar el usuario registrado. Él va a recibir un nombre de usuario y va a verificar que en el name of user, vamos a llamar common page elements. En los elementos common page elements, ¿por qué no me aparece? Oh, sí, top menu. En el top menu él va a buscar name of user y ese name of user debería contener esa es la nomenclatura para hacer esa verificación. Debería contener esto. Debería contener este texto que tenemos aquí. Eso. Pero en lugar de que diga test 011 rayita, va a decir el usuario que estamos pasando aquí. Entonces esto lo voy a reemplazar por una variable. Así. Username. Entonces, esa verificación la vamos a colocar aquí en nuestra prueba. Después de hacer clic en login, desde el common page vamos a verificar el usuario logueado. Y ese usuario logueado debería ser el username que creamos aquí arriba. Y vamos a ver qué tal. Primero vamos a ver si pasa. Y pasó. Muy bien, ahora la vamos a hacer fallar para asegurarnos de que realmente está validando bien. Esa es una parte muy importante también del proceso de testing. Tenemos que asegurarnos de que nuestras validaciones realmente están funcionando, porque a veces nuestra prueba pasa simplemente porque la verificación no se está haciendo. Entonces, eso es lo que nos vamos a asegurar ahora. Le vamos a pedir que verifique que el usuario logueado dice Yomara, por ejemplo. Ahí debería fallar. Y vamos a ver el fallo que nos da. Y falló. Y falló porque esperaba que el username diga welcome Yomara, pero no dice welcome Yomara, dice welcome usuario X. O sea que nuestra verificación está funcionando bien. Vamos a ponerla de nuevo como estaba. Bien. Entonces ya hemos creado la cuenta, nos hemos logueado. Ahora vamos a hacer clic en Homepage y vamos a seleccionar un elemento de ahí. Entonces, vamos a hacer clic en Homepage. Vamos a crear ese web element que está en el Common Page.
Para eso vamos a crear un nuevo item aquí en el Common Page Element. Vamos a crear un nuevo elemento que se llama Home. Y es un anchor que contiene la palabra home. Ok, entonces aquí vamos a crear un método que se llama click on homepage. No, para eso tengo que llamar el Common Page Elements, y de ahí voy a llamar el Top Menu, y de ahí voy a llamar la opción Home y le voy a dar click. Y ese paso lo vamos a agregar aquí en nuestra prueba también. Eso ya no es parte del login. Voy a dejar una línea por el medio para que lo tomemos en cuenta a la hora de reorganizar. Entonces del Common Page vamos a hacer clic en Homepage. Y después que hagamos clic en Homepage, vamos a hacer clic en uno de esos elementos. Por ejemplo, vamos a buscar ese selector. Ese selector lo vamos a construir nosotros porque es un poquito más interesante. Ok, entonces es un selector dinámico. Vamos a seleccionar ese elemento que es el iPhone Galaxy S6, pero nosotros no vamos a crear un elemento fijo para eso, sino que vamos a crear un elemento dinámico, de manera que si queremos seleccionar este elemento o cualquier otro, solamente le cambiamos el texto y debería funcionar. Entonces, eso es en el homepage. Tenemos que crear una página para el homepage. Ok, vamos a crear un nuevo archivo, nuevo folder, se llama home. Y aquí vamos a crear un archivo que se llama home constants.js. Y vamos a crearlo aquí. Constants, ok. Aquí vamos a poner el test data. Y ahí vamos a colocar eso. Vamos a llamar ese test data Galaxy phone name o product name. Vamos a llamarlo product name. Y ahí le vamos a poner el product name, que en nuestro caso va a ser un Galaxy S6. Vamos a crear otro archivo que se llama Elements. Se llama Home. Oh, no, eso no lleva, eso lleva un botón. Vamos a tener consistencia. Eso lleva un punto. Sorry. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Este lo vamos a renombrar. Se va a llamar common.elements.js. Entonces, en los elements vamos a colocar ¿qué es lo que estoy haciendo? No es common, es home elements. Y aquí vamos a colocar un static get elements, y ahí adentro vamos a colocar todos los elementos que necesitemos. Aquí vamos a colocar un product link.
y él nos va a buscar el link correspondiente al elemento que nosotros le pasemos. Ajá. Por ejemplo, si le pasamos Samsung Galaxy 6, debería hacerle clic al link que dice Samsung Galaxy S6. Entonces aquí le vamos a pasar el product name. Y eso va a retornar vamos a ver ese selector. Eso es un anchor que contiene el texto X que corresponde al nombre del producto. Entonces él va a retornar un ci.contains y eso aquí tiene un anchor. ¿Qué es lo que me pasa? Y aquí ese anchor debe contener el product name que nosotros le pasemos. Product name. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me está mostrando eso? Oh, sí, es que falta algo aquí. Return. Y aquí el elemento. Y ahora está bien. Una cosita a notar es que en todos los web elements que yo he creado en las diferentes clases, yo siempre le coloco un get delante, porque así es que funciona. Pero en el caso de este, no se lo debo poner porque este tiene un parámetro. Entonces, si tiene un parámetro, no se le puede poner get o nos va a dar error. Bien, ya tenemos el link, que va a ser un link que tenga en el inner text el texto que le pasemos. O sea que si pasamos Nexus 6, este va a ser el link que Cypress va a encontrar por nosotros. Vamos a crear otra clase para los métodos del home. Ok. Ok, entonces aquí vamos a crear un método estático que se llama click on product name. Y él le va a hacer clic al product name que nosotros le pasemos, así que tenemos que pasárselo aquí por parámetro. Y ese método va a llamar el link que creamos aquí en home elements. Home elements.product link. A ese product link, acuérdense que ese product link recibe un parámetro que es el product name. Así que aquí tenemos que pasárselo. Product name, que es el mismo que estamos pasando aquí. Entonces, a ese link que ya encontramos, que corresponde a ese product name, le hacemos clic. Y listo, ya tenemos el método. Ya tenemos el paso que vamos a colocar aquí. Entonces, para hacer clic, vamos a guardar todo esto aquí. Para hacer clic en el nombre de un producto, nos vamos al homepage, helper, y ahí le hacemos clic al producto. Aún no sabemos cuál es el producto, pero lo tenemos creado aquí en las constantes del home. Entonces lo que tenemos que hacer es que en nuestras pruebas vamos a crear una nueva constante que se llame product name. Y aquí vamos a llamar las constantes del homepage. Y de aquí vamos a llamar test data, porque acuérdense que esa constante está dentro del grupo de test data y se llama product name. Entonces, testdata.product name. Listo. Ese product name que obtuvimos ahí lo vamos a pasar aquí. O sea que hasta ahora, nuestro caso de prueba, crea una cuenta, se loguea con esa cuenta, va al homepage y le hace clic a un producto X que le pasemos aquí. Vamos a ejecutarla a ver qué tal.
y funcionó a la perfección. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, le hacemos clic al producto. Y después de hacerle clic al producto, deberíamos crear otra página que se llama Product, que es esta página, la página que muestra el detalle de los productos. Realmente eso de crear páginas es trabajoso al principio, pero después simplifica mucho el proceso de las pruebas, de escribir pruebas. Se hace mucho más rápido cuando tenemos toda la página creada, pero el proceso de crearla puede ser un poquito tedioso. Pero de todas maneras vamos a crearla. Entonces, vamos a crear una clase que se llame Product y es la que corresponde a esta página. Entonces, vamos a las páginas. Creamos esa clase Product. Vamos a crear, no voy a crear el archivo de constantes aquí porque creo que no lo voy a utilizar. Si lo necesitamos lo creamos más adelante. Le voy a crear el product.elements.js y aquí vamos a crearlo product elements y aquí vamos a crear un static get que se llame elements. Aquí vamos a colocar nuestros elementos de esa página. Aquí necesitamos uno solito, es el elemento de agregar al cart. Y ese elemento vamos a llamarlo add to cart button. Ok. Add, hay que ponerle un get. Y aquí add to cart button. Y aquí vamos a poner el web element. Oh, ya, listo. Ahí está. Entonces vamos a crear otra clase que es para los métodos de esa página de product. Se llama product.helper.js. Export class product helper. Y aquí vamos a crear nuestro método que es para hacer clic a ese botón. Se va a llamar click on add to product button. Vamos a llamar los elementos del product y de ahí el grupo que se llama elements y de ahí el botón que se llama add to cart y le vamos a hacer clic. Listo, ya tenemos nuestro paso y lo vamos a agregar aquí a nuestra prueba. Eso creo que lo podemos hacer aquí. Product helper punto click on add to product button. Ok, entonces vamos a hacer clic ahí, add to product. Podemos verificar esa alerta. No me acuerdo cómo funciona Cypress con las alertas. Creo que por defecto la acepta. Vamos a ejecutarla y vamos a ver qué pasa. Si no, vemos cómo aceptarla. Porque no recuerdo ahora cómo funciona. Entonces, le damos clic ahí. Después de eso tenemos que darle clic al cart. O sea que necesitamos un elemento en el common page que se llame cart. Vamos a ver. Vamos al common page elements. Vamos a agregar uno que se llame cart. Y le vamos a poner eso. Bien. Y aquí vamos a crear un método que se llama click on cart option.
Vamos a llamar el top menu del common page. Vamos a llamar cart y le vamos a hacer clic. Listo. Entonces ya tenemos este paso, que lo podemos llamar aquí en aquí en nuestra prueba. Vamos a hacer clic on add to cart. Bueno, no lo... Oh, no es en el home page que está, es en el common page helper que está. Se llama click on add, click on cart option. Ese es nuestro método. Bien, vamos a ejecutarlo para ver que está todo bien hasta ahora. ¿Y por qué falló? Oh, pero yo vi que no insertó todo el texto bien. Bueno, lo voy a ejecutar de nuevo. Ahora sí lo insertó bien. Bien, hasta ahí estamos bien. Ya lo último que nos falta es hacer clic en el botón de Place Order. Vamos a ver si necesitamos crear otra clase. Espero que no, pero sí, vamos a necesitarla. Porque tenemos que crear la clase de cart. Y tenemos que en la clase de cart colocar ese botón y hacerle clic. Vamos a ver. Vamos a crear una nueva carpeta en las páginas que se llame cart. Y vamos a crear nuestros 3 archivos. Esta vez yo creo que solamente vamos a necesitar crear 2, no vamos a crear las constantes. Si la necesitamos después la agregamos. Entonces vamos a agregar cart.elements.js y vamos a crear nuestra clase cart.elements. Y aquí vamos a crear como que un subgrupo que se llame elements. Bueno, debe ser estático. Y aquí adentro vamos a colocar el botón Place Order. Vamos a buscar el selector de ese botón. Y vamos a llamarlo Place Order Button. Y aquí vamos a colocar el selector que copié. Necesita tener un get delante para que funcione. Listo. Entonces necesitamos crear otro archivo que se llama cart.helper.js. Este es para los métodos que podemos ejecutar en el cart, que por ahora solamente va a ser el de click on place order button. Entonces vamos a crear la clase. Y aquí vamos a crear un método estático que se llama click on place order button. Y aquí adentro vamos a llamar el cart element, la clase cart elements. Y ahí vamos a llamar el grupo elements. Y dentro del grupo elements vamos a buscar el place order button y le vamos a hacer clic.
Y listo. Vamos a agregar ese paso a nuestra prueba también. Vamos a llamar la clase card helper y de ahí vamos a llamar el método click on place order button y vamos a ejecutarlo. A ver qué tal. Creamos la cuenta. Nos logueamos. Va a dar error porque por alguna razón no insertó el username correctamente. Este sería un buen momento para mostrarles qué hacer en esos casos. Fíjense que aleatoriamente a veces Cypress no está insertando bien el texto en ese text box. Entonces, ¿cómo yo solucionaría eso en mi testing framework? Yo utilizaría un retry, una opción parámetro que se llama retry de Cypress. Y lo que hace es que si un caso de prueba falla, lo ejecuta de nuevo, solamente si falla. O sea que, y eso es lo que manualmente estamos haciendo. Cuando hace esto, lo ejecutamos de nuevo y a la siguiente vez probablemente pasará. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Cómo lo configuramos? Vamos a buscar como la nomenclatura porque para yo estar segura. Vamos a buscarlo aquí en la documentación de Cypress. Y se llama retries. El método, exactamente. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ir aquí al archivo de configuración de Cypress y vamos a agregar una nueva línea para retries. Pero aquí no es JSON, aquí es un objeto JavaScript, así que tenemos que quitarle la comillita a eso. Y tenemos que poner una coma al final porque aquí hay otra cosita para separarlo. Listo, con eso le estamos diciendo que cuando un caso de prueba falle, lo ejecute de nuevo. Entonces vamos a ejecutar nuestra prueba de nuevo. Y eso del retries, el 1 es que solamente intente una sola vez, pero podemos decirle intenta 3 veces, por ejemplo, si tenemos flaky test. Okay, eso no sería la mejor opción en la mayoría de los escenarios, pero ese es el objetivo. Aquí le decimos cuántas veces queremos que reintente. En nuestro caso va a ser solo una. Vamos a ejecutar la prueba de nuevo. Y por alguna razón lo hizo de nuevo, no lo insertó bien todo el texto. Bueno. Y no hizo retry. Ah, sí hizo retry, fíjense ahí. La primera, lo que pasa es que en las 2 veces falló. Ahí intentó una de 2 veces. Vamos a ejecutarlo manualmente de nuevo. Y me tocará hacer otro video de cómo solucionar eso. Porque como no tengo idea ahora mismo cómo solucionarlo. Cielos. Ahora sí pasó. En el retry pasó. Bien. Oh, nos falta una última página. Nos falta la página de colocar la orden. Ok, vamos a crear una nueva página aquí que se llama Place Order. Place Order. Y aquí en esta página sí vamos a necesitar constantes, porque vamos a poner test data ahí. Place order.constants.base. Vamos a llamarla place order constants. Y aquí vamos a poner un static get test data. Y
nuestra test data, que creo que la vamos a necesitar. Y aquí vamos a poner placeorder.elements.js para los elementos. Oh no, export class. Ok. Y aquí vamos a crear un tercero para los métodos. Ok, veamos, vamos a colocar los elementos. Vamos a hacer aquí un static get elements. Y aquí vamos a retornar todos los elementos. Vamos a empezar a crearlos. Aquí. Name, country, city, credit card, mes y año. Vamos a crear el name. Vamos a crear el country. El city. Credit card. Month. Y year. Vamos a buscar el selector para year. Bien. Para eso vamos a necesitar test data. Vamos a necesitar un name. Vamos a ponerle un name. Es que nos falta algo aquí. Nos falta hacer return. Y aquí la data. Vamos a ponerle POM test. Así se va a llamar el name que vamos a poner. Necesitamos un name. Necesitamos un country, city. Vamos a poner country. Vamos a poner Dominican Republic. Y necesitamos un city. Y vamos a poner Santo Domingo. Y vamos a necesitar un credit card, un month y un year. Eso debe ser como la fecha de expiración de la tarjeta, me imagino. Vamos a ponerle month, el mes 11.
Y el year le vamos a poner 2024. Bueno, eso lo podemos poner como un número. Ok, y nos falta un credit card. Vamos a buscar un credit card para hacer la prueba no tan... Vamos a buscar un dummy Visa Credit Card. Y vamos a agarrar esto. Bueno, voy a poner este de American Express. Y vamos a poner ese aquí. Y una coma le falta. Listo. Tenemos nuestro test data. Solo nos faltan los métodos. Vamos a crear un método estático que se llama insert name. Y vamos a llamar placeholder elements. Y dentro de los elementos vamos a llamar el name. Y en name vamos a insertar un name que vamos a pasar aquí. Punto type. Y aquí le pasamos el name que queremos insertar. Entonces es name. ¿Cuál es el segundo campo? Name, country, city, credit card. Ok. Insert country. Vamos a pasar un country aquí. Y aquí vamos a llamar el elemento country. Y en ese elemento vamos a insertar el country que le estemos pasando por parámetro. Vamos a hacer lo mismo para city. Pero debe ser estático. Aquí vamos a pasar un city. Element. Y dentro de los elementos vamos a buscar city. Y le vamos a pasar ese city que le estamos pasando ahí por parámetro. Entonces nos va a faltar credit card. Y aquí vamos a pasar un card. Aquí vamos a los elementos. Y dentro de elements buscamos card. E insertamos. Oh no, ese elemento no se llama card, ese elemento se llama credit card. Y a ese elemento le insertamos el card que le estamos pasando por parámetro. Entonces nos falta insertar el month y el year. Vamos a hacer lo mismo para year. Listo, tenemos todos nuestros métodos. Entonces, aquí vamos a llamar todos esos métodos. Vamos a llamar primero nuestra test data, la test data de la order. Vamos a llamarla order test data. Y eso va a ser igual a las constantes que tenemos aquí en place order constant. Vamos a llamar place order constant y test data. Y ahí tenemos acceso a todas las que están ahí. Entonces, aquí vamos a llamar placeholder helper y vamos a llamar insert name. Y aquí le vamos a pasar dentro de test, dentro del order test data, vamos a buscar el name que pusimos. Y aquí vamos a llamar insert
country. Y dentro de order test data vamos a buscar el country que pusimos nosotros allá en las constantes. Vamos a hacer lo mismo para city. También para credit card. Y también para month. Y para year. Listo. Tenemos casi todos nuestros métodos. Nos falta uno. Nos falta ese de click on purchase button. Vamos a buscar este selector. Entonces aquí en place order elements vamos a crear uno que se llame purchase button. Y aquí vamos a poner eso que copiamos. Y vamos a crear un método que se llame click on purchase button. Vamos a llamar los elementos y dentro del grupo de elementos vamos a buscar el botón purchase button y vamos a hacer clic. Entonces ese método lo vamos a llamar aquí. Y vamos a ejecutar nuestra prueba a ver qué tal. ¿Qué fue eso? Sí, está fallando porque dice que en place order, en la línea número 13, estamos llamando eso. Place order elements, city. Y eso no es una función. Ya, yo puedo saber, sin tener que ir a verlo, yo creo que sé cuál es el error, pero veámoslo. Vamos a ir a placeorder.helper a la línea número 13. Aquí. Y el error que hay aquí es que yo estoy poniendo city como si fuera una función. Eso es exactamente lo que dice el error, pero eso no es una función. La función que yo necesito poner es type. Esa sí es una función. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo porque con eso se debería corregir al menos ese error. Y por alguna razón no está insertando el número con el username completo. Ni en el retry lo hizo. Déjame ver si encuentro una solución así rápida. Vamos a ver si aquí hay alguien obviamente que le está pasando eso. A ver si da una solución así que yo pueda interpretar rápido y resolverlo. Parece que es un bug de Cypress. Yo no lo había visto antes, la verdad. Vamos a ver, él está diciendo que en lugar de type utilicemos esto. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, ese error lo estamos teniendo
en el sign up, cuando está tratando de insertar el username, aquí es donde lo estamos teniendo. Entonces lo que el chico dice es que en lugar de type utilicemos invoke, y a invoke le pasemos un parámetro que se llama val. Ok, entonces voy a ejecutarlo antes de aplicar esa misma solución en el login, a ver si nos funciona hasta ahora. Vamos a ejecutarlo. Oh, sí funcionó. Al menos no nos dio error. Ay, pero el password. Sí funcionó. Excelente, hemos terminado. Entonces, creo que nada más, solamente nos falta colocar una verificación al final y ya hemos terminado con nuestro infinito video. Pero antes de voy a colocar esa solución en el login también, porque a veces aquí nos estaba fallando. Ok, entonces lo que necesitamos hacer es solo eso. En lugar de type vamos a utilizar invoke y le pasamos el parámetro val y el valor que le estamos insertando. Bien, entonces ahora lo que nos faltaría aquí es terminar de colocar la orden. Ok, bien, entonces vamos a hacer una verificación aquí. Ok, vamos a colocar, oh no, voy a buscar otro. Sí, ok, voy a buscar este web element. Es una clase. Bien, exacto. Lo que voy a verificar es que ese checkmark esté ahí. Si me mostró el checkmark de success, significa que la compra se hizo. Entonces la verificación que vamos a hacer. Para no crear una nueva página con eso, porque sería... bueno, realmente en una situación real yo crearía una nueva página para eso. Y le pondría todos esos valores, así yo pudiera verificar que todo eso se cargó bien, que realmente el monto del celular está ahí mostrado, el monto del producto, que el número de tarjeta que está ahí es el mismo que pusimos y todo eso. Pero para no, yo espero que me hayan entendido la idea con eso. Yo crearía una nueva página, pero como yo no voy a hacer esas verificaciones en este video, solamente voy a crear ese web element y el método que verifica eso dentro de la clase de place order. Y no voy a crear una nueva página para eso. Bien, entonces aquí voy a crear un elemento que se llama, vamos a llamarle purchase success checkmark. Esa es la marquita verde que dice que la compra se hizo bien. Y aquí vamos a colocar el web element de eso, que es ese. Listo. Entonces aquí mismo en place orders voy a colocar en los métodos, voy a crear un nuevo método que verifica la compra. Se llama verify purchase was placed, que la compra se hizo, placed, que la compra se colocó, que la orden se colocó. Voy a poner verify order successful, purchase successful. Ajá.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es que de allá vamos a llamar el elemento que creamos en purchase, en place order elements. En el grupo de elementos vamos a buscar ese checkmark que pusimos, que se llama purchase success checkmark, y ese debería existir, o sea que debemos poner esto, should exist. Con eso estamos validando que eso realmente está mostrado, ese checkmark. Entonces esa verificación vamos a agregar aquí a nuestra orden, a nuestra prueba. Place order, verify, successful. Ok, vamos a ejecutarla por última vez nuestra prueba. Bueno, por penúltima vez. Creo que el password no lo insertó bien. Pero ahora lo va a hacer de nuevo en el retry. Y ahí sí lo hizo bien. Colocó la orden, llenó todos los datos, verificó y pasó. Así que nuestra prueba pasó. Ahora vamos a ver los últimos toques de buenas prácticas. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar ese weight. A toda costa debemos tratar de nunca colocar static weights en ningún escenario, en la medida de lo posible. Entonces borramos eso. Lo segundo es que vamos a cerrar esto para ver el caso de prueba completo. Ese caso de pruebas está muy limpio, muy hermoso. Pero si fuera más largo, tal vez sería un poquito difícil de entender porque tiene muchos pasos. Hay casos de prueba que tienen muchos pasos y no podemos hacer nada contra eso. Pero hay casos de prueba como este, por ejemplo. Y en este bloque de pasos, él lo que está haciendo es creando una cuenta. Si yo estuviera haciendo la prueba de regresión de esa aplicación, probablemente en otro archivo yo estuviera testeando eso con todo su detalle. O sea que para esta prueba, el paso de crear una cuenta no es información relevante para mí. Yo no necesito saber los detalles de lo que pasan ahí adentro. Entonces, eso yo no lo colocaría ahí. Porque una buena práctica que a mí me parece es crucial es que en las pruebas ocultemos la información que no es relevante para hacer la prueba más compacta, más simple, más fácil de entender. Entonces, eso no es relevante en esa prueba. El login tampoco, los detalles del login tampoco es relevante en esta prueba porque probablemente yo en otro archivo voy a estar testeando todos los escenarios de login. O sea que tampoco es relevante. Para esos dos casos lo que yo haría es que quitaría eso de ahí y pusiera una opción que se llama, como eso lo que yo estoy haciendo es creando una cuenta, a mí me haría sentido colocar en la clase signup y crearía un método que se llama create account, por ejemplo, y lo colocaría por allá. Vamos a hacer eso. Lo voy a quitar de aquí y me voy a ir a la clase de signup. Ese lo voy a dejar ahí, ese de navegar a la aplicación. Entonces, de signup helper me voy a crear un método que se llama create user account. Y para crear un user account voy a necesitar los parámetros. Voy a necesitar un username y un password. Entonces aquí adentro coloco todos los pasos que teníamos allá. Solo que aquí, en lugar de colocar user sign up helper, eso a veces puede dar error. Entonces para evitar eso, yo voy a colocar this porque esa clase que yo estoy llamando es la misma en la que yo estoy. O sea que voy a colocar this. Vamos a ver si sí, muy bien. Y aquí yo tengo que importar esa clase. Ahora está ahí arriba. Esa clase Common Page Helper. Listo. Entonces, si me voy a la prueba de nuevo, aquí
en lugar, como tenía todos los pasos ahí de crear la cuenta, voy a llamar simplemente sign up y create user account, y eso recibe un username y un password, pero yo ya los tengo aquí arriba, o sea que le voy a pasar el username y el password que tengo ahí arriba. La voy a ejecutar para ver que no se rompió nada con ese cambio. Bien, entonces voy a hacer lo mismo para el login. No necesito tener ese login ahí detallado, porque mi prueba no es enfocada en login. El foco de mi prueba no es el login. Entonces, voy a mover todos esos pasos de login, lo voy a mover para la clase de login page helper. Entonces, me voy a aquí y voy a crear un método que se llama login. Y ese login también recibe un username y un password. Y ahí adentro coloco todos esos pasos que copié. Voy a importar eso. Yo lo hago así con el IntelliSense, pero fíjense, para que no se confundan, lo que hace es que yo lo coloco ahí y le voy a decir que automáticamente lo importe la clase Common Page Helper para esta clase. Y él me coloca eso ahí. Yo puedo hacerlo manualmente, pero somos un poco vagos. Entonces, como esta clase Login Page Helper es la misma en la que estoy, esos métodos, ese nombre lo voy a reemplazar por this, por la palabra this. Entonces, vamos a ver si el login nos funciona en la prueba. ¿Dónde era que estaban los pasos del ups? ¿Dónde era que estaban? Ok, aquí. Entonces, después de crear la cuenta, vamos a loguearnos usando ese método que acabamos de crear. Y aquí le vamos a pasar el username. Username y el password que ya tenemos aquí. Y listo. Ya todo esto yo lo dejaría ahí, o esa discreción. Si ustedes quieren también como que ocultar ciertos pasos, como que colocarlos en un bloque, ciertos pasos, como según les haga sentido, lo pueden hacer igual como yo lo acabo de hacer. Pero a mí me hace sentido dejar todo eso ahí, porque todos esos detalles sí son importantes para esta prueba. Entonces ahora la prueba se ve más compacta, más bonita, más bella. Realmente es trabajoso utilizar Page Object Model, pero el resultado es maravilloso. Y eso, donde realmente se siente de verdad, es cuando tenemos proyectos grandes y complejos. Hasta aquí nuestro video. Acabo de eliminar eso, porque eso no se está utilizando ahí. La eliminé. Hasta aquí nuestro video, espero que les haya servido. Sorry porque es tan largo y por los errores que cometo, pero yo creo en la filosofía de que yo no debería editar esos errores porque a lo mejor se les presenta a ustedes y les sirve de aprendizaje. Gracias por verlo, por favor, suscríbanse para más contenido.